Además, volvió a reiterar, vetaremos todos los proyectos que fueran necesarios cuando se toque el déficit fiscal. El gasto va por la un peor lado. historia la peor herencia de la historia, qué sé yo. Me parece que habló del cepo del Estado, de blindar el equilibrio fiscal, de tener una Argentina solvente. Datos, datos que hubo, que son más bien de referencia. La presión impositiva en la Argentina llega al 60%. Sí. El señoriaje le costó a la Argentina 25.000 millones de dólares en 20 años. Eso lo dijo en el discurso. Sí, 25.000 millones de dólares por año durante 20 años. Digamos, deja establecida conceptualmente una regla económica. No está en los números coyunturales de cuánto va a ser la inflación. No. Eso sí es deber del presupuesto en el cálculo. Inflación, crecimiento, dólar, actividad, dólar. Eso va a estar en el presupuesto. Bueno, pero eso me parece que Milei tiene una capacidad didáctica de que haberlo traído, no solo los números que ahora explicará Caputo, tengo la impresión de que muchos esperaban esto. Crecimiento, inflación y demás, ¿no? Claro. Paula Rossi, Pablo Corso, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ahora ya tenemos la oficialización que el presidente se retiró del Congreso con la avanzada de la cápsula rumbo a la quinta presidencial de Olivos. Estuvieron todo el dispositivo de seguridad enfilándose hacia la avenida Callao. Ya se encuentra ingresando incluso ya a la zona norte del Gran Buenos Aires. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos acá. Hubo una serie de manifestantes que vinieron con cacerolas, era un grupo bastante reducido pero ruidoso, que estuvo aquí escuchando todo el discurso del presidente Javier Milei. Algunos datos que vamos sumando. La presentación del presupuesto se lo dio a Cristian Ritondo. Cuando terminó la sesión tenemos algunas imágenes, después seguramente las va a compartir. Muy bien. Terminó, se pusieron un abrazo, se lo dio a Cristian Ritondo el presupuesto y están esperando acá en diputados que ingrese el proyecto formal desde el Ministerio de Economía. Muy bien, en la oficina del presidente dicen que a pesar de que efectivamente el ministro de Economía, Caputo, tiene que poner los números en el presupuesto, que el presidente Javier Milei, bueno, lo ha dicho varias veces, no cree en las estimaciones económicas, por eso no hizo foco en eso. Obviamente, un presupuesto debe incluir las estimaciones económicas. ¿Cómo no va a incluir? Sí, obviamente. Por eso es la hoja de ruta. Claro. Pero además, ¿cómo reasignás partidas? Ahora, generalmente en cada presupuesto se sabe eso. Hay otro dato, porque también dentro del discurso, que en algún punto a algunos les pudo haber resultado largo, tedioso. A mí no me pareció para nada. Fue moderadamente breve. A mí me pareció 43 minutos. Exactamente. Le pide a las provincias que bajen el gasto 60.000 millones de pesos, ¿no? Eduardo, casi el 15% del PBI, entre 10 y 15% del Eso PBI. es el diseño del presupuesto. Con lo cual, nosotros la parte del ajuste la hicimos. Eso es parte de la continuidad del Pacto de Mayo. No me parece un dato menor, bueno, porque además eso es la parte del Pacto los de Mayo. advirtió que no vamos a permitir que lo que baje la nación aumente en las provincias. ¿Entendés? La nación baja, la provincia no puede Por lo que aumentar. están haciendo los municipios. Claro. Nosotros estamos agregando tasas cuando se quedan sin fondos. Carla Ricciotti con José Luis Espera, adelante. Mensual con el crawling P que estamos teniendo desde el fin del año pasado. Eso no cambia. Así que por lo tanto, un segundito. Por lo tanto, el crecimiento del PBI es del 35% nominal y eso es lo máximo que pueden crecer algunos gastos públicos. Yo le diría sucintamente, lo que estamos haciendo en materia presupuestaria es que el gasto en subsidios cae como consecuencia de la suba de tarifas y ese espacio da para que aumente en términos reales el gasto en jubilaciones, el gasto en subsidios sociales, el gasto en salud y el gasto en educación. ¿Obra pública hay en el presupuesto, figura? La obra pública la van a realizar las provincias. ¿Ok? ¿Las jubilaciones? Le dije Pero recién. José Luis Espera es el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Va a ser el que presente y el que defienda el presupuesto del ministro Luis Caputo. Y en este momento está entrando, si no entró ya a la Cámara de Diputados, el presupuesto... Acá lo tengo. Ah, lo tenés. Acá tengo. Primero, con la firma del ministro Caputo y demás, la base es sumamente difícil. Acá sí tenés
tedio para los que no nos gusta la economía y los números. Páginas. Es enorme. 12 páginas de puro tecnicismo, ¿no? De puro tecnicismo. Sí. Ahí, digamos, están hablando de asignaciones por sectores, proyecciones macroeconómicas. Voy a ver lo que decía, se confirma lo que estaba diciendo Eduardo. Eduardo, muy importante. El programa. Los números. El Fondo Monetario proyecta un crecimiento del 3,3, una ligera aceleración de la economía. Bueno, lo voy a leer con detención. Bueno, acá está. En el plano local, exactamente lo que dijo Eduardo. El plano internacional dice que el crecimiento va a ser del 3,3. En el plano local estima el gobierno el 5% tal cual vos dijiste. Exactamente. Para el 2025. Exactamente. Y hay toda una explicación de por qué. Sí. Bueno, a ver. Confirmamos entonces los datos de Eduardo. El dólar. Dice, por otro lado, se proyecta que el dólar llegue a 1.207 en diciembre, tal cual lo habíamos anticipado. Lo que decía Esper recién, continuar con el crawling peg. Por ahora, esa es la regla, el crawling peg del 2%. Importante, sí, dólar 5%. El dólar en 1.200. Bueno, casi que hay que repetir lo que dijiste vos las 8 de la noche. Es información, no era percepción, me parece. Acá el dato político es que le está diciendo a las provincias no van a sobrepasar el 25% del gasto en el PBI. Yo dije 60.000 millones de pesos, no, es dólares. 60.000 millones de dólares tienen que ajustarse las provincias, le está diciendo. Creo que mañana, a mí alguien me contó, un gobernador me contó que mañana habría un Zoom pedido por el presidente con los gobernadores. Ah, mirá vos. Y acordate que los 87 héroes creo que van a comer a Olivos el martes a la noche. Te puedo mostrar la invitación a los héroes. A ver. Larisa, ¿tenés la invitación? ¿Es para el mediodía o la noche? No sé, pero me hicieron llegar cómo había sido. Le cursaron a la minoría resistente, como diría Jorge Liotti. Sí, la invitación al quincho, a ver cómo lo plantea. Esta es la tarjeta que vamos a mostrar ahora, la tarjeta que le enviaron a los 87 héroes para el asado del martes. Cuando la tengamos. Cuando la tengamos. Ahora la mostramos. A ver, a mí un dato que me parece por lo menos novedoso en la presentación conceptual de los presupuestos es, a ver si yo lo entendí bien, Pablo y Eduardo, acá tenemos gastos, acá tenemos ingresos, y vamos a tender a bajar los impuestos. Pero cuando la recaudación no sea suficiente en esa baja de impuestos y los gastos empiecen a subir, los vamos a volver a bajar los gastos. ¿Entendí bien eso? Para no resignar el objetivo del déficit cero o el equilibrio fiscal, ¿no? Cambia la manera de hacer un cálculo. ¿Cuánto vamos a tener que pagar por servicios de la deuda este año? X, un número X. Perfecto. Nuestro superávit financiero debe ser el equivalente a la suma de eso que tenemos que pagar, ¿no? Es plantear el esquema de cálculo desde otro lugar, desde un lugar de las obligaciones y no desde la potencia del gasto discrecional. No, y están planteando, cada vez que estemos por llegar a algo que signifique rojo, va a haber una alarma, una cláusula gatillo que va a gatillar y no va a poder pasar. Esta es la regla que fija el presidente de la teoría a la práctica. Pero, como dice Eduardo, si mañana va a haber un Zoom con los gobernadores, esto va a depender de cómo se adecuen los otros actores políticos. Ahora, vos sabés que de lo que pude escuchar, las dos frases más dichas por el presidente fue restricción presupuestaria y déficit cero. Claro. Lo ha repetido hasta el cansancio. Mira, desde la oficina de presidencia nos escriben, la regla es así, dicen, los gastos pasan a ser variables en función de los ingresos. Claro. Si caen los ingresos, baja el gasto. Si suben los ingresos, se bajan impuestos. Lo que tenemos que ver es la asignación de esos recursos en cada una de las áreas. Acá, por lo que se está enviando desde la oficina del Ministerio de Economía, es un fortalecimiento de dos áreas. Defensa, en este momento, y simplificación del Estado. Ahí se asigna... Y hace mucha alusión a la AUH. A la AUH sin intermediarios. Exactamente, hay un momento donde habla mucho de eso. Me permite, está hablando Ritondo. Carla Ricciotti, ¿estás con Ritondo? Yo creo que la responsabilidad de cada legislador de venir. Viene el presidente de la Nación a contar el presupuesto. Yo sí habría venido Alberto Fernández, que no representaba
en los últimos años ni a su propio partido, yo habría venido porque es el presidente de la Nación. Varias veces en o varias veces no, una vez, pero es a partir del insulto del presidente hacia nosotros, en el caso de hoy, pero vinimos a escuchar y estuvimos como voy a estar. Me parece una responsabilidad de cada uno de los legisladores, después cada uno viene o no viene. A mí me parece importante que el presidente viene a presentar el presupuesto, que es la ley de leyes, justo a la Casa de las Leyes, donde los diputados y los senadores estaban invitados y teníamos que estar. ¿No va a participar del asado en Olivos el próximo martes? Tenemos una reunión en Olivos, sí, el día martes a la noche. ¿Le regaló el discurso a cambio de que se unifique la Libertad Avanza y el PRO? No, me regaló el discurso, supongo, objeto, como me acerqué para saludar al presidente, me regaló, me dijo que quería regalarme el discurso. Gracias. No, gracias a ustedes. Confirmando la información que teníamos nosotros y también está Luis Petri, en este caso Petri está... perdón. Entendí, se fue Luis Petri. Bueno, ahí está, perdón. A ver qué dice Martínez. El líder de la oposición. Realmente me llamó mucho la atención en una presentación de presupuesto que no se hable de crecimiento del Producto Bruto Interno, que no se hable de inflación, que no se hable de la situación comercial de la Argentina, exportaciones, importaciones, que no se hable de tipo de cambio promedio. La única referencia a las provincias la hizo con dos señales, señores gobernadores, muy atentos a esto, 60.000 millones de dólares adicionales de ajuste, y dijo algo que ni de la Rúa se animó, ¿no? Que fue plantear que si no hay recursos, no hay piso de coparticipación. Dijo que va a bajar las transferencias automáticas a las provincias. Entonces me parece que fue un discurso que ni siquiera fue sólido de lo macro y sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y argentinas, ¿no? Marcado, el kirchnerismo, el macrismo y el albertismo siempre decían lo mismo, que hay que darle el presupuesto al presidente. ¿Le van a aprobar el presupuesto a Milei o no? Pero primero que sé que estaba ingresando en minutos, sí voy a discutirlo a fondo. Por ejemplo, yo quiero saber cómo meten en el presupuesto, en qué lugar van a estar los dólares que antes eran deuda del Banco Central y ahora son deuda del Tesoro, ¿no? Bueno, ahí está Germán Martínez, bueno... un estadista, señor. El estadista Martínez. Yo sostengo que son topos de Milei. Porque vos decís, habla este hombre, vas a hacer... Yo decía, la verdad que el discurso me pareció una expresión de deseo. Una vez te das vuelta, está Martínez y bueno, voy a seguir escuchando. Porque francamente... Es muy interesante esto que vos estabas diciendo, Eduardo y Luis, respecto de las proyecciones, no solo 2025, sino 2024. Porque se está hablando de, lo que decía Eduardo, 18.3 de inflación anual, crecimiento del 5% y dólar a diciembre 1.207. O sea, tal cual como lo habíamos anticipado. Exactamente, textual. Perdón, ¿qué significa el dólar a ese nivel? Perdón, ¿qué significa el dólar a ese nivel, Pablo? A ver, tienen la obligación de poner estas estimaciones, pero como se dijo acá, él no cree en esas estimaciones. En el presupuesto vos tenés que tenés la obligación de ponerlas. Lo importante que va a cumplir es la regla. El número es como acertar a la lotería. Si vas a poder tener la inflación esa que decís que vas a tener, visto la construcción económica de la Argentina, sos Einstein. Entonces, lo que va a cumplir, dice que va a cumplir, es esto que vos decías recién, ¿no? Que es una regla. El déficit fue siempre consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo lo financiás. Nosotros vamos a hacer al revés, pensando cuánto tenemos para ahorrar para después ver cuánto vamos a gastar. Es el cambio de la regla. Pablo, no podés no decir números. No lo discrepo. No, yo no es decir que estoy a favor o en contra, así que no podés discrepar conmigo. No estás discrepando discrepo con quien diga esto. Él viene a plantear esa regla. Que después lo pueda hacer, lo pueda cumplir, es otra cosa. Pero déjame terminar la discrepancia. Me parece que es fundamental saber cuál es la proyección presupuestaria que tiene el gobierno de crecimiento para plantearle a los argentinos qué va a pasar respecto, por ejemplo, de índices sometidos a la inflación como la jubilación, cuánto van a un jubilado. Lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer. Esa estimación va a tener que estar. Déjame que estamos recibiendo información sobre las preguntas que nos hacemos. Le agradecemos a todos los economistas, oficina del presidente, gente de la oposición que nos está escribiendo ante preguntas que nos hacemos, ¿no? Acá nos escriben y nos dicen, ¿por qué tiene ese nivel el dólar? ¿El nivel cuál era? 1.200. Porque significa que va a crecer igual que la inflación estimada.
Claro, del 18.3. De 18.3. Bueno, gracias por la respuesta. O sea, 1 punto y pico por mes. Es que lo dice al final 1.3. también. 1.3. Claro. Al final dice, los recursos totales estimados alcanzan 16,5 del PBI y los gastos totales ascienden a 16,5. A mí me parece Eso también lo habíamos anunciado. Que la gran novedad, obviamente yo no soy un experto en presupuestos, pero es cierto que los presupuestos que venían decían, tenemos tantos ingresos, tantos gastos y tanto déficit. Y el déficit lo vamos a cubrir con deuda, que después se defaulteaba. Esta es la gran diferencia. Plantea déficit cero. La duda a mí no se me presenta en el esquema, sino la sostenibilidad de la economía. Para plantear cuántos ingresos vas a tener, tenés que pensar qué nivel de actividad económica vas a tener. Y eso es esa es la película. Bueno, esa es la película. el presidente calcula que va a tener un crecimiento el año que viene del 5%. Una recuperación del 5%. Igual, de nuevo, no es que yo comparta lo que se describe, o lo que yo entiendo que se describe. Los gastos pasan a ser variables en función de los ingresos, o sea, al revés. Si caen los ingresos, baja el gasto, si suben los ingresos, se bajan impuestos. Repito, ¿y por qué? Es que justamente para el presidente, ¿por qué sucede esto? Porque no importan las estimaciones, frente a cualquier escenario, lo dijo en el discurso, la regla garantiza el déficit cero, la regla. Eso es justamente el punto que están proponiendo en este nuevo presupuesto. Frente a cualquier, que yo lo escuché, dijo, frente a cualquier circunstancia de la economía, yo supongo que no se debe referir a una I, pero no sé, tanto en el presupuesto como en lo presentado por el presidente hay que tener en cuenta 4 cosas. A ver. Para aquellos que nos están viendo y escuchando. Para que se entienda. Claro. 1. Déficit cero. No se negocia para el presidente. 2. Todo gasto deberá tener su contrapartida de ingresos. Si quiere gastar, tiene que tener la plata. Tiene que decir dónde sale. Exactamente. 3. Si hay más ingresos, esos fondos van a ir a bajar impuestos. 4. Si hay menos ingresos, se va a ajustar los gastos. Pum, salta la alarma y vuelve. Me parece que solo te abro ahí sobre el tema de los ingresos, te abro una ventanita. Sean ingresos permanentes o transitorios. Ante ingresos transitorios no bajas impuestos. El presidente habló de eso. Claro, ante ingresos transitorios no bajas impuestos. Solo bajas impuestos ante ingresos permanentes, flujo permanente, porque es cierto, eso te va a dar previsibilidad después al impuesto. Bueno, es un esquema de teoría económica llevada a la práctica que pero hay que ver cómo se aplica. Digamos, desmalezar de lo que plantea Eduardo. Solo se va a gastar de acuerdo a la cantidad de ingresos que hay. No va a haber un solo... La pregunta es, de estos ingresos, llamados presupuesto general, ¿cómo se reparten estos gastos? ¿Cuáles son? Hay algunas puntas. La UH se va a seguir fortaleciendo sin intermediarios y seguridad y defensa serán privilegiadas. ¿Y el resto? El presidente considera que tiene que volver al pueblo. No está mal. Lo dijo dentro del discurso. La pregunta es el resto. Calculó la pobreza en un 60%, ¿no? Sistema previsional. La frase fue, hay que ver cuánto podemos ahorrar para ver cuánto podemos gastar y en todo caso que el Congreso, porque si no va a vetar las leyes, le diga de dónde o desde qué partida reasigna recursos para jubilados, por ejemplo. Fíjate que el presidente dijo una frase muy fuerte, porque para el presidente gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Cuanto más chico el Estado, mejor para la sociedad, según el concepto del presidente. ¿Nos podemos dar por descontado que va a venir una fuerte ofensiva, primero dialéctica, hay que ver si es política, del presidente contra las provincias que más gastos tengan? La Rioja, por ejemplo. Provincia de Buenos Aires. Que además defaultea, por supuesto, pero digo, por ejemplo, La Rioja, que defaulteador serial. Claro, La Rioja, obvio. ¿no? La provincia de Buenos Aires. Acaba de defaultear una deuda, una vergüenza. Exactamente. Una vergüenza. Pero digo, La Rioja del señor del presidente Quintela, de la renovación del peronismo. Sí, que va a ser el acá me acaban de ingresar los 4 proyectos de ley. El presupuesto está contenido en 4 proyectos de ley. A ver. Te imaginarás que es eternamente largo.